Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen, porque este vídeo les va a subir el ánimo. Hoy vamos a hablar de algo que está que arde literalmente. Un tema que ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas y que por supuesto, no nos podíamos perder. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los amados Hande y Kerem, protagonistas de Love is in the Air. Y el tema candente del que vamos a hablar hoy es su posible reconciliación. Bomba. Reacciones explosivas a su reencuentro. Prepárense para escuchar chismes, analizaremos las pistas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Ya saben, aquí en el canal nos encanta estar al tanto de todo el salseo, de todos los detalles jugosos que ocurren en la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Y honestamente, ¿quién no ha soñado con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? La química que tenían en pantalla era épica. Y ahora, con todos los rumores y pistas que han ido surgiendo, la esperanza se ha encendido en nuestros corazones de fans. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, de Love is in the Air, o simplemente te encanta el drama y el chisme, has llegado al lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante y divertido que compartir con ustedes. Y como siempre les recuerdo que aquí respetamos todas las opiniones y que lo más importante es pasar un buen rato juntos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo. Empecemos. A ver, ¿por dónde empezamos con este revuelo? Bueno, creo que lo primero que tenemos que recordar es el final de su relación. Para aquellos que no lo recuerden, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas. Su amor trascendió la pantalla y se hizo realidad en la vida real. Y todos, absolutamente todos, nos emocionamos con ellos. Compartían fotos, se dedicaban mensajes y parecían estar súper enamorados. Eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Una noticia que nos dejó a todos con el corazón roto. No se dieron detalles concretos de la separación, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a agendas incompatibles, a una presión mediática abrumadora. ¡Qué duro! Imaginen la tristeza de ver a dos personas que se aman, que se admiran, separarse por circunstancias ajenas a su voluntad. Es desgarrador. Recordemos que Hande y Kerem no solo eran pareja en la vida real, sino también en la ficción, con Love is in the Air conquistando corazones en todo el mundo. La serie, con su trama romántica y sus paisajes espectaculares, los catapultó a la fama internacional. Y el público, embelesado por la conexión evidente entre ellos, no podía evitar desear que su amor traspasara la pantalla. Y así fue por un tiempo. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y seguidas. Sus apariciones públicas eran eventos, sus redes sociales eran analizadas al detalle, cada foto, cada comentario, era objeto de debate y especulación. El amor entre ellos era palpable, se notaba en la forma en que se miraban, en las sonrisas cómplices, en la complicidad que irradiaban. Eran la envidia de todos. Sin embargo, la fama y la exposición también tienen su precio. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto pudo haber influido en el desgaste de la relación. Y como suele suceder, las diferencias, por mínimas que sean, pueden ir creciendo hasta volverse insalvables. El final de su relación, aunque anunciado con tristeza por ambos, dejó un vacío en el corazón de sus fans. Pero como dirían por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas se han avivado, y mucho. ¿Qué ha pasado para que hablemos de una posible reconciliación? Pues hay varias pistas que han encendido las alarmas de los fans. Y nosotros, por supuesto, no hemos perdido detalle. La primera pista, y una de las más comentadas, es el reencuentro en eventos públicos. Sí, resulta que Hande y Kerem han coincidido en algunos eventos importantes, como alfombras rojas, fiestas, eventos de marcas y presentaciones de proyectos. Y ojo, no solo se han cruzado, sino que han interactuado entre ellos. Y eso, señores, es mucho decir.
Se les ha visto charlando, sonriendo, intercambiando miradas e incluso, en algunos eventos, se les ha visto compartir miradas cómplices, pequeños gestos de cariño y cercanía que han avivado las esperanzas de los fans. OMG. La gente ha enloquecido. Las fotos y los vídeos se han viralizado en tiempo récord, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. ¿Será que están intentando darse otra oportunidad? ¿Será que la madurez les ha permitido superar sus diferencias? ¿O simplemente son amigos que han madurado y saben convivir, manteniendo una relación cordial y respetuosa? La duda nos corroe. Algunos medios de comunicación y fans más entusiastas han analizado al detalle cada encuentro, cada gesto, cada palabra pronunciada. Han creado teorías, han comparado fotos antiguas con las recientes, buscando señales, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. La pasión de los fans no tiene límites. Otra pista que ha avivado la llama de la esperanza son los comentarios en redes sociales. Las redes sociales, ese pozo sin fondo de información. Tanto Ande como Kerem son muy activos en Instagram y suelen compartir fotos y vídeos de su día a día. ¿Y adivinen qué? De vez en cuando sus publicaciones parecen estar relacionadas con el otro. O al menos eso es lo que los fans han interpretado. Publicaciones con indirectas, con mensajes que parecen dirigidos a una persona especial. Vamos, que la imaginación vuela. Los fans más detallistas han analizado hasta el más mínimo detalle, como el color de la ropa que usan, los lugares que visitan, las frases que escriben, las canciones que escuchan, los emojis que utilizan. Es como si estuvieran descifrando un código secreto. Y a veces aciertan. O al menos, eso quieren creer. Han surgido teorías sobre la simbología de los colores, sobre el significado oculto de los objetos, sobre la conexión entre las fotos que publican por separado. Algunos fans incluso han creado tableros de mood donde combinan fotos, frases y canciones que, según ellos, demuestran que Ande y Kerem están enviándose mensajes subliminales. La creatividad de los fans es impresionante. Y por supuesto, no podemos olvidar los amigos en común. Ya saben, esos amigos que son como intermediarios, que pueden ayudar a tender puentes, a suavizar asperezas. Resulta que Ande y Kerem tienen amigos en común, personas que se mueven en el mismo círculo social. Y según algunos rumores, estas personas estarían jugando un papel clave en su posible reconciliación. Podrían estar intentando acercarlos, animándolos a que se den otra oportunidad. ¡Qué romántico! Estos amigos conscientes del cariño que se tienen Ande y Kerem podrían estar actuando como confidentes, como consejeros, como intermediarios que facilitan la comunicación y promueven un acercamiento. Podrían estar organizando encuentros casuales, compartiendo información, creando un ambiente propicio para que la chispa del amor vuelva a encenderse. O quizá no, quizá solo sean amigos que se preocupan por ellos y quieren que sean felices. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la influencia de los amigos en común siempre es importante en este tipo de situaciones. Son ellos quienes conocen la verdad de sus corazones, quienes pueden entender las circunstancias y quienes, con sus consejos y apoyo, pueden ayudar a que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. Y ahora hablemos de las reacciones de los fans. Porque esto es lo mejor de todo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones. Los fans están divididos. Por un lado, están los que están emocionados y felices con la idea de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Quieren que su cuento de hadas tenga un final feliz. Y lo demuestran con comentarios llenos de esperanza y buenos deseos. Publican fotos y vídeos de la pareja, escriben cartas de amor, hacen montajes, crean edits espectaculares. Son adorables. Estos fans románticos empedernidos creen en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de superar los obstáculos. Ven en Ande y Kerem la representación de sus propios sueños de amor. Para ellos, la reconciliación sería la confirmación de que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Por otro lado, están los que son más cautos y prefieren no hacerse ilusiones. Temen que todo sea una estrategia de marketing, una simple coincidencia o simplemente que las cosas no puedan ser como antes. Y tienen todo el derecho. Después de una ruptura, es normal sentir un poco de desconfianza y cautela. Hay que ser realistas. Estos fans más pragmáticos han aprendido de las experiencias pasadas.
Saben que el amor es complicado, que las relaciones requieren esfuerzo y compromiso, y que las segundas oportunidades no siempre funcionan. Prefieren ser cautelosos, esperar a ver qué pasa, y no hacerse ilusiones. Y por supuesto están los que pase lo que pase, siempre apoyarán a Ande y Kerem. Quieren lo mejor para ellos, sin importar si están juntos o no. Y eso es lo más importante. El respeto y el amor por nuestros ídolos. Estos fans más maduros y comprensivos entienden que Ande y Kerem son personas, con sentimientos y decisiones propias. Respetan su privacidad, su espacio y sus elecciones. Lo único que desean es que sean felices independientemente de si están juntos o no. Saben que lo importante es que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Pero, ¿qué opinan ellos? ¿Qué dicen Ande y Kerem sobre todo esto? Pues, como era de esperar, no han dado ninguna declaración oficial. Ya saben, lo típico. Ni confirman ni desmienten. Es el arte de mantener el misterio. Se han limitado a sonreír ante las preguntas de los periodistas, a evitar dar detalles sobre su vida personal y a responder con evasivas. Es su derecho. Y la verdad es que no sabemos qué esperar. Podrían estar intentando proteger su privacidad, o simplemente podrían estar esperando el momento oportuno para hablar, o podría ser una campaña de marketing. O quizás nada de esto sea cierto. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que la expectación es máxima. Todos estamos pendientes de cualquier movimiento, de cualquier publicación, de cualquier gesto que pueda darnos una pista. Es como un juego. Un juego que nos tiene a todos enganchados. Los fans siguen de cerca cada paso que dan, analizando cada detalle, esperando ansiosamente una señal que confirme sus esperanzas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores, teorías y especulaciones. La espera, la incertidumbre, es lo que mantiene viva la llama de la esperanza. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué creemos nosotros aquí en el canal? Pues honestamente no lo sabemos. Y creo que es lo más divertido. Nos encanta soñar, nos encanta la intriga, nos encanta el drama. Creemos que es posible, que todo es posible. Pero también sabemos que hay que ser realistas. Pase lo que pase, siempre los apoyaremos. Porque lo importante es que sean felices. En el fondo, lo que importa es que Ande y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Su felicidad es lo único que realmente importa. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en cualquier camino que elijan. Así que en resumen, hemos analizado las pistas, hemos revisado las reacciones de los fans y hemos especulado sobre el futuro de Ande y Kerem. Un tema explosivo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Ya sea que se reconcilien o no, la verdad es que su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, nos ha marcado a todos. Y siempre los recordaremos con cariño. Independientemente de lo que suceda, su legado perdurará. Love is in the air seguirá siendo un éxito, y Ande y Kerem seguirán siendo recordados como la pareja que nos hizo soñar con el amor. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre este tema. ¿Ustedes creen que Ande y Kerem volverán? ¿Qué pistas les han llamado más la atención? Cuéntenmelo todo. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante y divertido esperándolos. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.